Hola a todos, qué alegría veros. La verdad es que es una alegría reunirnos y bueno, y físicamente que podamos vernos, saludarnos, disfrutar. El Espíritu Santo se mueve de una forma especial. Tenemos noticias de un misionero que en alguna ocasión, cuando he predicado, he dado algún testimonio de él, de Óscar Aguayo, que está en Nepal, y la iglesia está absolutamente perseguida. Y ellos se reúnen a escondidas y ven esa necesidad de encontrarse. Claro que uno podría estar en su casa y conectar con cualquier culto del mundo, pero sin duda no es culto. El culto es presencial, es cuando el Espíritu se mueve de una forma especial, y el resto es una grabación que nos ayuda a saber un poco lo que pasó, pero no es comparable. Así que invitados a poder asistir. Si nos estás siguiendo desde otro país, pues busca una iglesia cerca que también puedas tener en manos donde congregarte, y síguenos, sin duda. Seguramente pues será una alegría el poderte aportar lo que Dios ponga en nuestro corazón, pero qué buena es la familia de la fe. Pablo hablaba de esa iglesia perseguida y decía: no dejéis de congregaros, como alguno tiene por costumbre, sabiendo que eran perseguidos en momentos muy complejos. Entonces, en ese sentido, damos gracias a Dios por la presenciabilidad de la iglesia y que, dadas las circunstancias, podemos, pues un grupito, reunirnos, un grupo precioso. El otro día incluso pues tuve una visión. Estaba orando y veía como una especie como una cabaña muy grande, como si fuera, una cabaña como si fuera un granero muy grande, destartalado. Lo compartí con los líderes de grupo de conexión y en el cual estaba totalmente vacío y como desaliñado, y había una nuez pequeña. De pronto venía como un pajarraco muy grande que la intentaba coger y no sé si la influencia de la intercesión o el Espíritu ahí hizo algo de tal manera que intentaba ir con las alas, pero fue apartada. Y luego visualicé cómo esa nuez se rompía y nacía todo un nogal que daba muchas nueces. Y Dios me hablaba de la iglesia, de momentos de pequeñez, como es momento de ayudarnos a crecer, a profundizar en la palabra, a estimularnos unos a otros, a hacernos fuertes como líderes en el Señor, porque luego las ramas se extenderán y darán todo el fruto que como dice su palabra, 30, 60 y a 100 por uno. Y bueno, esa noche yo normalmente explico historias a Yolito. Nos vamos alternando Alicia y yo cuando va a dormir, y bueno, los tres caballeros encontraron un granero con una nuez, con un nogal y bueno, le prediqué la palabra profética y la verdad es que estaba sorprendido, ¿no? Y fue un tiempo también bonito. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el poder de la semilla. Gracias porque en momentos de dificultad es donde se puede fortalecer a la iglesia, como a los 12, como a esa iglesia primitiva, como a estos hermanos en Nepal, como a tantos hermanos en diferentes latitudes. Y gracias porque tu palabra da una fuerza, una semilla que tiene el potencial de multiplicarse. Y gracias por el corazón tan bello que hay en esta congregación, por ese anhelo de ti, y porque podemos crecer juntos en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues llegamos ya a la recta final de nuestra serie sobre sexualidad. Si has perdido alguno de los episodios, pues ahora haré un muy breve resumen, pero te invito a poderlos ver porque verás una línea progresiva en ese sentido. Y mi esposa, gracias, cariño. Aquí tengo que estar por el técnico, por mi esposa, por la pantalla, por el mando y madre mía, parezco controlador aéreo.
Entonces estábamos hablando de este tema de sexualidad, el cual no se toca muy habitualmente, y el primero estuvimos hablando de límites, cómo Dios, que es el creador, pone límites en Edén y también pone normas, y así hace con nuestro propio cuerpo. Es un límite que Dios nos pone con sus normas, esa sexualidad dentro del marco matrimonial. Después hablábamos de la caída. ¿Qué sucede cuando este marco de pronto se rompe por un lado, se saltaron unos límites? Y hablábamos de cómo, a pesar de una zona de oscuridad que puede llegar, Dios, Jesús, promete experiencias nuevas, no sin obviar, evidentemente, negar consecuencias del error, pero sí, sin duda, hay unas promesas también maravillosas que alcanzar en Jesús, en su sangre. Para eso vino Jesús a morir por nosotros. Y la semana pasada hablábamos del abuso que sucedía cuando ese marco no era roto por nosotros mismos, sino que alguien intervenía rompiéndolo. Y hablábamos del Dios de perdón, del Dios de restauración, de los propósitos de Dios restaurando cuerpo, alma y espíritu, intentando desbaratar el camino del enemigo. Y quería finalizar hablando de la cultura. Y es curioso porque sexualidad y cultura parece que no vayan muy de la mano, o como mínimo no sé si era muy natural para ti. Pero creo que es una predicación un poco diferente y espero que salgas inspirado y a la vez educado. Hay una profundidad, si me permites, voy a decir la palabra, no la diré porque la gente se me asustará, hasta filosófica, y ahora la gente se va, vale, hasta la semana que viene, ya se acabó la predi, ¿no? Pero intentaré que le puedas dar vueltas de tuerca para que extraigas en la medida que puedas profundizar en el mensaje que te voy a decir. Pero voy a ir a la clave. ¿Qué sucede cuando te preguntan? Estás en tu instituto, en tu trabajo, en tu familia, viene aquel cuñado por Navidad y te dice, bueno, tú que eres cristiano, ¿qué es eso? ¿Qué piensas del aborto? ¿Qué piensas de la homosexualidad? ¿Qué piensas de tener más de una mujer? ¿Qué piensas de tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Y tú de pronto ahí dices, ¿cómo en un minuto respondo a una persona que sé que está en contra de todo mi cuadro de pensamiento? Entonces te voy a dar la solución, la respuesta correcta. Y tú vas a decir, bien, esta es buena. Le vas a decir, para responderte necesito 8 horas hablando contigo. Entonces no te preocupes porque eso va a permitir que o aguanta 8 horas escuchándote o vas a salir del paso. Porque la gente quiere saber cuál es el resultado de una profunda concepción de la realidad en una frase, y no podemos llegar tan rápido sin crear como mínimo confusión. Entonces seguramente que esta predicación te va a ayudar en este sentido. Te voy a noquear un poco a veces, pero espero que lo disfrutes. Estás viendo esta imagen, seguramente que la conoces, incluso sé de alguna persona que estaba leyendo un libro donde aparecía esta imagen. ¿Quién ve una chica joven? Levanta tu mano derecha. Si ves una chica joven con un sombrero, solo 4 personas vemos una chica joven, ¿vale? Ahora levanta tu mano izquierda si ves una anciana con la sonrisa esbozada, con un pañuelo en la cabeza. Perfecto. Levanta tus 2 manos si ves la joven y la anciana a la vez. ¿Vale? Muy bien, y ahora empezamos todos. Vale. Muy bien. Pues tenemos un cambio, lo que diríamos, de concepto. Unos ven la joven, otros ven la anciana. Los que dicen que ven la joven, pues aciertan, y es verdad, hay una joven así pues girada. Los que ven la anciana, pues aciertan, no están equivocados, y uno puede luchar diciendo, no, es que hay una anciana. Sí, pero también hay una joven. Y bueno, pensaba que a estas horas del día pues sería interesante poner una segunda. ¿Te gustan los juegos, verdad? ¿Quién ve una chica sombreada, esbozando una sonrisa, con unos ojos
tipo Greta Garbo, ¿sí? Levanta tu mano derecha. ¿Quién ve a la vez un saxofonista? Levanta tu mano izquierda, que es la silueta negra, ¿sí? De hecho, pues tenemos personas que ven claramente la chica y personas que ven claramente el saxofonista. Perfecto. Pues esto es lo que es un cambio, y ahora viene una palabreja rara para algunos, de paradigma. Es decir, algunos ven el saxofonista y algunos ven la chica y ambos tienen razón dentro de su cuadro. Y si este es nuestro cuadro, pongamos que es un marco cristiano, las iglesias nos pondríamos de acuerdo en esto, Jesucristo es el Salvador, Dios es el que creó todas las cosas, Dios tiene un propósito en mi vida, tengo una salvación esperando, el Espíritu Santo obra en mí y me guía. No todo el mundo piensa igual. Hay personas que ven la vida así, ven la vida como un cuadrado rojo con los bordes difuminados y totalmente girado. Y el problema es cuando nos encontramos en el instituto e intentamos tener una conversación. Y dices, sí, es que vamos a hablar de fútbol y posiblemente pues igual estamos de acuerdo. Vamos a hablar de política, puede que también. Pero habrán temas que para el que está dentro del cuadro rojo no puede ni llegar a concebir que nosotros pensemos de una manera concreta o lo que nosotros pensamos nos cuesta concebir cómo esa persona se ha desfasado o piensa de una forma tan extrema en tal área. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Hasta aquí seguimos el punto filosófico del tema. ¿Qué sucede? Que ha venido un problema a nuestra realidad. Ha habido un problema. Resulta que no todos los paradigmas son verdaderos. El saxofonista era real y la chica también, pero la verdad es una. Y Dios hizo una verdad. No pueden haber muchas a la vez en cuanto a la creación, por ejemplo. O Dios crea todas las cosas o Dios no lo crea. No podemos decir lo crea y no lo crea a la vez. Entonces, tenemos que nosotros desde nuestra perspectiva, porque Dios lleva a toda la verdad, tenemos el marco negro y sabemos que estamos en la verdad y estamos convencidos de ello. Eso sí, nos vamos documentando más, conociendo más del Señor y vamos creciendo en ello. Pero hay paradigmas que son falsos y que van creando en su propio pensamiento, argumentación, intereses, nuevas realidades que le pueden ir bien. ¿Me estoy explicando hasta aquí? Sí, gracias. Pues, ¿qué sucede? Que aquí tenemos un problema porque la mentira crece muy fácilmente por repetición. Es decir, si te digo, Lucas, ¿sabes? Me he comprado una moto. Y tú dices, Xavi. Pero si yo lo vuelvo a decir de aquí a 10 minutos, luego en la salida, y luego por teléfono, y luego al final dice, el Xavi seguro tiene una moto. Pues de la misma manera, dicen los estudiosos que si repites hasta 6 veces una mentira, por inimaginable que pueda ser, por extraña que pueda ser, la gente lo cree. Por ejemplo, cuando hay una dictadura política, podríamos entrar en Segunda Guerra Mundial, las afirmaciones que hacía Hitler, solo por el hecho de repetirlas, el pueblo judío es el culpable, el pueblo judío es el culpable, simplemente hasta 6 veces era suficiente para la gente empezar a creer que realmente era el culpable. Y eso puede llegar pues, a todas las áreas del conocimiento. Y luego la verdad es curioso, porque si la mentira se cree fácilmente por repetición, la verdad, en cambio, se olvida muy rápidamente. Te voy a poner ejemplos sobre el tema de sexualidad. Si te dicen, no, para conocer a tu novio tienes que tener relaciones sexuales antes de casarte, no sea que no funcionéis. Si te lo dicen 3, 4, 5, 6 veces, al final estás convencido de que sea así. En cambio, si tus papás te dijeron, no, guárdate hasta el matrimonio, es una semillita por ahí que igual se fue. Es difícil. Es por eso que Moisés en la ley repite continuamente, sí, porque el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo y Dios nos ayudó. El libro de Deuteronomio es explicar de nuevo la ley, porque continuamente tenían que explicar las verdades de Dios, porque el ser humano tiende a olvidar la verdad
fácilmente. ¿Y qué sucede? Que nuestro cuadrado es bastante fijo, firme, porque esto no varía. Pero el de la sociedad va variando. Choque de paradigmas que va alejándose. Y ahora viene un punto dramático. Dramático. Escúchame bien. Dramático. ¿Sabes? Al inicio del siglo XX, los cristianos podían simplemente ocuparse por evangelizar y hablar de Dios y del Espíritu Santo, porque la moralidad, el cuidado de tu familia, de no robar, de cuidar de las personas, de no abortar, etcétera, a través de la cultura, a través de la política, a través de la familia, se transmitían esos buenos valores. Entonces era como, vale, nos dedicamos a hablar del Señor porque sé que hay algo que va cuidando de que se mantengan las verdades de Dios, al menos a nivel de moralidad. Pero el drama es que cuando llegamos a los años 50, 60, sexo, droga, rock and roll y tantas cosas, de pronto las personas no conocen cuál es el marco moral. Todo es permitido, todo es relativo, todo es igual, todo pasa, la familia no es lo primero, ahora puedo hacer... Y todo depende de cómo lo veas, sé feliz, carpe diem, y tantas cosas que al final te das cuenta que quedas desprotegido. Y ahora vamos al punto. Los cristianos comenzamos a ser vistos por el marco rojo como un bicho raro. ¿Te pasa eso? ¿Te sientes así? Que ahora resulta que hablas sobre sexualidad con tus amigos del instituto, tus compañeros de trabajo en ese WhatsApp, que ves una película y luego lo comentas con tus compañeros y de pronto dicen, tío, estás viviendo en la luna, no entiendes nada, eres el raro. En cambio, la sociedad ha avanzado tanto y va por otro lado. Y este cambio cultural es el que rompe, transmite y destroza los marcos sexuales de quien se intentaba también guardar, de toda la sociedad. Por ejemplo, recuerdo una pareja joven. Hace años iban a otra iglesia y siempre me comentaba la chica de unos 17 años que en su trabajo siempre comentaban las compañeras, pero que tienes novio, pero que todavía no has tenido relaciones sexuales, pero ¿cómo es posible? No seas tonta. Y las otras chicas, algunas pues estaban casadas, otras tenían novios y tenían esas relaciones. Y ella decía, no, yo me guardo para Dios. Y un día, pues, me confesaron que habían tenido relaciones sexuales. Y digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué episodio me he perdido? Y la chica me respondió lo mismo que con anterioridad. Me dijo, es que era tan fuerte la presión de mis compañeras de que yo no estaba teniendo relaciones sexuales con mi novio, que tuvimos relaciones. ¿Qué se perdió? El marco rojo fue tan fuerte que la persona se fue moviendo en el marco blanco y se fue a un extremo ya fuerte, fuera de ese marco negro. ¿Me estoy explicando? Es la cultura y por eso ahora decimos, wow, ¿por qué pasa dentro de los jóvenes cristianos? Perdón, de los matrimonios cristianos, de los adultos cristianos, no solo los jóvenes, porque hay a veces errores a ese nivel sexual dentro de personas en la fe. Por desgracia, y no me gusta tocar mucho estos temas, ¿no? Pero si estáis informados, el pastor de una iglesia muy famosa, muy conocida, no falta decir incluso el nombre, archiconocida en Estados Unidos, pues ahora ha declarado, se ha demostrado que había tenido relaciones con otra mujer estando casado después de 21 años. Y lo han
sacado de pastor, ahora está en un tratamiento de restauración y tú dices, ¿cómo puede suceder a una persona que ha estado pastoreando más de 20 años, casado con su mujer, tantos 21 años, con hijos, y de pronto eso sucede? ¿Por qué? Porque, y ahora viene una frase que quizás te ayuda, la presión social es muy fuerte. Esa es la realidad. La presión social es muy fuerte. Y llega un momento que es como el que se acuesta en el hielo y dice, estoy a gusto, y dice, no, levántate porque te puedes morir si te quedas dormido. Pero es que estoy muy a gusto y tu cuerpo se va acostumbrando a esa temperatura y hasta estás a gusto ahí. Y es algo progresivo que va filtrando en el cuerpo y en el corazón. Cambio de paradigma. Y en un momento actual de la historia donde tenemos un influjo, un empuje fortísimo a este nivel. Hay un texto que te quería compartir sobre un hombre llamado Sansón. Sansón es el héroe de los niños. Hablar de Sansón es una maravilla, fuerte, con su melena, un poco chulito, ¿no? ¿Vale? O sea, wow, lo puede con todo. Y es una maravilla y dices, wow, y cuando explican la historia de Sansón, pues realmente los niños les impresiona y bueno, mi hijo a veces hace así, ¿no? Y, ¡pam! Y bueno, vimos unos dibujos que después de ponerse así, dice, mira, soy muy fuerte, y se daba un beso en el bíceps, ¿no? Soy muy fuerte, y él se daba ahí su beso en el bíceps, ¿no? Dice, Sansón, qué fuerte. Pero claro, a un niño se le explica la parte de bendición. Un hombre que era fuerte porque fue llamado a liberar al pueblo de Israel. La mamá estéril. Ella no podía tener hijos. Manoa, su marido, pues no podían tener descendencia. Pero llegó el ángel del Señor y les dijo, vais a tener un hijo, que se llamará Sansón, que significa sol. Es decir, imagínate, alguien que llama la atención, que si entrara ahora por la puerta todo el mundo diría, wow, ¿te llamas Sansón? ¿Sabes? O sea, ¿vale? Es decir, alguien que impondría. Y de pronto le dice rápido el ángel del Señor a la mamá, dice, guárdate de no tomar vino ni sidra, porque lo que se toma va al cuerpo. Mamás, si tenemos buen grupo de mamás embarazadas o que han dado a luz hace poco, el bebé desde que fue engendrado es una vida y escucha todo lo que decimos, recibe la música, las caricias, hasta el sentir de cómo lo abrazamos con nuestras manos. Realmente es una vida que ya ha comenzado a funcionar. Y Sansón no recibía vino ni sidra cuando estaba en el vientre de su mamá, porque la mamá se abstuvo, porque dijo Dios, apártalo porque va a liberar al pueblo de los filisteos. En una época horrible de jueces que conocéis, donde había mucho pecado, pero Dios cada tantos años en zonas determinadas iba levantando líderes y levantó a un hombre como Sansón. Él tenía que ser, dijo que sería nazareo. ¿Qué significa? No cortarás el pelo de su cabellera porque es guardado para el Señor. La clave de ser nazareo le va a dar, el hecho de ser nazareo le va a dar la clave para tener esa fuerza excepcional, sobrenatural que viene de Dios. No va a tomar en su vida ni vino ni sidra, no va a tomar alcohol, no va a tocar nada que esté muerto, ni un animal, ni una persona. Es guardado para el Señor. Y él tiene un destino precioso y muy claro, un plan de parte de Dios para liberar a su pueblo, para caminar con Dios. Pero él se encontró un cambio de paradigma. Repite conmigo, paradigma. Vale, no es una palabra ya tan rara, ya todos la sabemos decir. Perfecto. Dice Jueces 14, ya Sansón mayorcito, descendió Sansón a Timnat, una población, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Evidentemente él era judío y por tanto no podía tener ni relaciones ni casarse con una mujer de otra etnia.
Dice, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos y circuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer, porque ella me agrada. Fíjate el cambio de paradigma. Por un lado, los padres con una fe judía, sabiendo que hay un plan de Dios para ese hijo, que va a servir a Dios, va a ser un libertador, que se están guardando desde el embarazo, le han intentado educar en los caminos del Señor, le dicen, cariño, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos los judíos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. ¿Estás seguro? No tienes dónde elegir, no hay otras opciones. Piénsalo, porque te va a llevar a un lugar que tú no deseas, que Dios no desea, que no deseamos. Pero Sansón, en su cuadro rojo, dice, tómame esta por mujer porque ya me agrada. O sea, para él le daba igual si venía de los judíos, de los hebreos, de Abraham, Isaac y Jacob, si había sido nazareo, si sus padres habían cuidado de no darle nunca, no cortarle el pelo, que evidentemente no tomara alcohol o no tocara nada que estuviera muerto. Y todo ese trabajo él le da igual y dice, no, es que esa me agrada, me gusta. Y mira la clave de dónde surge ese marco. Y hay unos puntos suspensivos porque te envío al versículo 10. Dice, vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo allí un banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Es decir, Sansón lo único que hacía era haber pisado un poco el cuadro rojo y de pronto empezaba, por osmosis, por cercanía, empezaba a copiar lo que veía en su entorno. Ah, pues esto es lo normal, vale. ¿Hay que hacer banquete? Hagamos banquete. ¿Hay relaciones sexuales? Bueno, no importa. ¿Nos tomamos la vida como un juego? La vamos a tomar. Pues mira, voy a crearme un enigma, conocéis la historia y si no os invito a leer estos capítulos. Voy a explicaros un enigma y a ver quién de vosotros me lo acierta. Y si me lo acertáis, pues yo os daré esto y si no me daréis vosotros esto. Y lo que era la gracia y los dones que tenía de parte de Dios, los utilizaba pues en banquetes, bebiendo y jugando. Hay un momento que encuentra pues un león con el que batallea y queda ahí, y entonces luego pasa después de unos días y ve un panal de miel dentro del león. ¿Y a qué se le ocurre a Sansón, el hombre en principio pues llamado de parte de Dios? ¿Qué puede hacer con un león, con un panal de miel dentro de su cuerpo, el cual ese león había matado y ahora ve ese panal de miel rodeado de abejas? Pues no se le ocurre otra cosa que acercarse, coger de la miel y comer. Y tú dices, ¿no parece tan malo? Sí, porque volvió a romper una ley que él tenía prohibida, tocar o un muerto, y tocó ese león. Rompió continuamente todas las normas, todo el cuadro de Dios cuando es creado por Dios. Y al final se encuentra, y conocéis la historia, cómo va descendiendo su honra y su honor de una forma horrible. Conocéis cómo Sansón, ese hombre fuerte y pletórico, al final le cortan el pelo, le sacan los ojos, lo ponen alrededor de un pozo como una mula y muere allí, hundido por miles de filisteos, pero siendo un chico joven. ¿No es una forma de desperdiciar su vida? Sí. ¿Fue del 0 a 100 en nada? No, fue algo gradual. ¿Y qué lo llevó? Que hizo banquete
porque así solían hacer los jóvenes, es decir, porque veía lo que hacían los demás y lo iba integrando en su propia vida. Te voy a dar 5 claves sobre los retos que tenemos ante estas dos culturas. Y esta es la parte un poquito filosófica, si me permites. Pero no solo quiero que te lleves principios a nivel de términos sexuales, que creo que los hemos dejado muy claros, y si no, habla con cualquier persona que está en el auditorio o conmigo, y podemos conversar más sobre este tema. Pero dices, vale, ¿cómo hago yo ahora? Y mira, te voy a hablar de 5 niveles. El primero es conocimiento. Di conmigo, ¿conocimiento? Conocimiento. Y lo primero es el chico adolescente. Bueno, de hecho, este lunes hacíamos un foro, ¿no? Un preguntas frecuentes, y había unas preguntas que la gente había hecho de forma anónima y entre todos íbamos respondiendo. Y había un momento que cuando llegaba a colapso, todos me miraban a mí para que respondiera. Y entonces dices, conocimiento, por favor, ¿qué dice Dios sobre este tema? Yo estoy escuchando mucho últimamente sobre eutanasia. Donald Trump es presidente de Estados Unidos y está saliendo. Hay una guerra en el petróleo, hay una vacuna. ¿Qué pasa con el coronavirus? Una de las preguntas muy interesantes, ¿cómo Dios permite el coronavirus siendo bueno? Dices, y entonces vamos a la primera pregunta dentro de este choque de culturas. ¿Qué dice Dios sobre este tema? Y ese es el primer paso. ¿Qué hubiera pasado si Sansón se hubiera girado y hubiera dicho, ¿qué dice Dios sobre este tema? Yo estoy encantado por los jóvenes que tenemos, que ese deseo que tienen de saber qué dice Dios en cada uno de los temas. Y eso es muy bueno. Y de los adultos y de esta congregación que tiene ese hambre de aprender. ¿Qué dice Dios sobre esto? Porque ahora me encuentro con un nuevo reto en mi empresa. ¿Qué dice Dios sobre esto? Hay un segundo nivel que es fe. ¿Puedes repetir conmigo fe? Fe. Y ahora viene el segundo punto muy sutil. ¿Es acertado lo que dice Dios? Vale, yo ya sé que en la Biblia dice tal cosa, pero ¿es acertado? Es decir, ¿es correcto para hoy? ¿O es un consejo que era para esa época? Eso de no poder, pues, no sé, dejar a una mujer e irse con otra. ¿Eso es acertado actualmente? ¿O tantas cosas que nos podemos preguntar? Entonces lleva a un segundo punto de fe, de tener confianza en que el consejo de Dios es acertado siempre. Sí que es verdad que hay aspectos culturales que evidentemente pues, que son muy claros por la ley, que luego pasa la gracia. Algunas prácticas judías pues ya no se celebran actualmente, como cosas que había, por ejemplo, Onésimo, que era esclavo, pues actualmente pues vamos en pro de que no haya esclavitud, etcétera, etcétera. Pero hay principios muy claros que vemos a lo largo de la palabra. Antes se nos hablaba del diezmo o se nos habla de tantos temas. ¿Es acertado? Segunda pregunta. Y para eso necesitas fe. ¿Puedes repetir conmigo? Defensa. Defensa. La tercera, estás ahí en tu instituto, resulta que ya has ido a tu líder de jóvenes y le has preguntado qué dice Dios sobre el tema, luego te has creído que es el mejor de los consejos y que Dios actúa así hoy, a pesar de que no sabes cómo te vas a enfrentar al profe de filosofía, y cuando ya estás en tu clase de filosofía, ¿cómo respondes a ciertas preguntas? Vale, ahora el de filosofía me dice que cómo, que hay terremotos y no sé qué, y me explica la historia de Kant y de no sé quién. ¿Cómo respondo yo a eso? Y entonces de pronto dentro de esos marcos nos vemos a la defensiva. Hay un cuarto que es santidad. ¿Puedes repetir conmigo? Santidad. Y ahora viene el cuarto. Vale, ya sé lo que dice Dios, ya sé que es acertado hoy y lo creo, me estoy defendiendo ante mis compañeros y no sé si me estoy metiendo en muchos problemas, pero ahora tengo que guardarme de no caer en lo que ellos me dicen. Porque yo les explico mi historia, pero ellos me explican la suya. Y la suya puede ser divertida o atractiva o parece hasta lógica.
Quinto, evangelización. ¿Puedes repetir conmigo evangelización? Evangelización. Por tanto, tenemos conocimiento, fe, defensa, santidad y evangelización. ¿Y a qué nos referimos aquí? ¿Cómo los atraigo de su cuadro rojo a mi cuadro negro? ¿Cómo esa persona que está consultando páginas de pornografía en su móvil, y yo sé que eso contamina, incluso si has salido de ahí y dices, wow, Dios te ha liberado de eso, ¿cómo lo llevas a ese campo? Y aquí hay dos corrientes de pensamiento. Una es la pietista. Acabaré, permíteme, 3 minutos, ¿vale? Pero creo que puede ser muy interesante en cómo tú te desarrollas en tu vida cristiana, a todos los niveles, no solo a nivel de defensa de los aspectos sexuales en cuanto al marco que indica Dios. La primera es pietista, es decir, en la iglesia los cristianos nos dedicamos solo a adorar a Dios, a hablar de Jesús, a orar por los necesitados, por los inconversos, a ayudarles en lo que podamos y gloria a Dios, misericordia de Dios, a Él sea toda la alabanza, estamos muchas horas, cultos quizás todos los días, adorando a Dios el Altísimo, y Dios ya los conoce y los irá trayendo. Yo les explico mi historia a mis compañeros de trabajo y si quieren pueden venir aquí. Pero vuelvo al término de antes. Es posible que nos vean como un bicho raro. Un bicho raro. Yo recuerdo, y creo que os comenté como Anaís, que la conocéis, ella pues tenía un alumno que fue a un bautizo, a una iglesia católica, a un bautismo de un bebé. Y entonces el chico pues tendría como 9 o 10 años y volvió a clase el lunes. Y entonces Anaís le preguntó, que es la esposa de José Luis, de la otra iglesia, y entonces le dijo, bueno, ¿cómo te fue en esa iglesia católica viendo el bautismo? Y dijo, súper interesante, sí, me gustó, me sentí muy a gusto. Dice, pero era muy interesante porque en vez de Tarzán estar colgado de una liana, estaba así como en una madera detrás. Confundió a Jesús con Tarzán. Y tú dices, ¿qué está pasando? Segundo ejemplo, íbamos por Bereas, subiendo de la carpa en una mañana de culto, ahí en la casa de colonias, campamento de verano, un chico de 14, 15 años, subimos hacia la piscina y yo lo veo pues como todo nuevo, ¿no? Y no venía de trasfondo cristiano. Y bueno, digo, pues ese para mí. Vamos subiendo la montañita y digo, ¿qué tal? Oye, ¿cómo te estás sintiendo? Bien, lo que están predicando, bien. Y digo, ¿y esta historia de los apóstoles y de Jesús? Dice, ¿quién es Jesús? Y digo, bueno, que murió en una cruz, que... No. Y digo, bueno, a ver, ¿te suena Pedro, Juan, apóstoles? No. Siéntate aquí, ¿sabes? O sea, de pronto le tenía que explicar que Jesús un día existió, cómo era, para luego hacerle ver que él tenía pecado y que tenía que aceptarlo a él, que todavía no había oído hablar de él. ¿Te puedes creer que 20 minutos después estaba repitiendo conmigo, Señor Jesús, te acepto en mi corazón para que me perdones de mis pecados? Y digo, ¿pero cómo es posible? Tenemos una cultura que cada vez conoce menos a Jesús. Y por eso parecemos bichos raros. Por eso no nos entienden cuando decimos, es que Jesús me dice, es que esto y esto. Es extraño. Es extraño. Y cada vez la sociedad, ya veis, en Bélgica, por ejemplo, la feria de Navidad, ahora ya se llama la feria de invierno, para que no se hable de Jesús. Y cada vez va más a ello. Entonces dice, conseguimos todo reuniéndonos cada día, adorando a Dios, diciendo, no peques, no seas malo. Y no lo sé si estamos siendo de impacto. Y luego una segunda corriente, transformacionista. ¿Cuál es esta? La que dice, muy bien,
La cultura se ha dejado de la mano de gente impía, la política está en la mano de gente impía, que no cree, ateos, las universidades están llenas de profesores ateos, pues cristianos. A ir a las universidades, a hacer carrera política, a ser psicólogos, a ser personas de renombre y así incluso cineastas, a hacer películas y así encontramos pues, casos, por ejemplo, pues, como el de Randall Wallace, que es la película esta del cielo es real, que resulta que bueno, todo Hollywood estaba en contra y al final fue la quinta película más taquillera de la historia, siendo una película cristiana. Y bueno, alcanzó 101 millones de dólares, bueno, realmente tuvo mucho éxito y dices, vale, pues ha podido hablar de Jesús a través de El cielo es real o otras películas como La cabaña, etc. Vale, ese es el camino. Y dices, ¿es el correcto? Tiene también sus peligros. Decir que Jesús necesita de la cultura, que al final nos enfoquemos más en la cultura de, es importante esto, ser un influencer, y nos olvidamos del ayuno, de la oración, del poder sobrenatural de Dios, del amor de Dios, de la oración. O que te vean y digan, wow, este director o este profesor de universidad o lo que sea, se ha hecho tan del mundo que ahora ya no veo la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Porque ya se ha acercado tanto al círculo rojo, al cuadrado rojo, que al final es igual. Y claro, es verdad que hay dos extremos. Un me hago a todo por amor a Cristo, como Pablo, y también un no me hago del mundo porque no soy del mundo. Y realmente mi pregunta es, ¿qué influencia ejerce mi cultura en mi concepción de la sexualidad? ¿Qué influencia ejerce mi cultura en mi concepción de la sexualidad? ¿Por qué creo que debo traspasar ese límite? ¿Qué pasó en tu infancia, en tu adolescencia? ¿Quién te engañó? ¿Quién te confundió? ¿Quién no te protegió? ¿Quién no te dio el conocimiento? ¿Qué fe te faltó? Quizás no supimos defendernos. Quizás caímos. Quizás no hemos sabido expresar cuál es nuestra postura. Y fíjate que radica todo, y con esto acabo, en pura cultura. Jesús cuando llega a esta tierra dice, arrepentíos porque el reino de Dios ha llegado. Y está introduciendo la cultura del reino de Dios, el cual todos estamos llamados no solo a conocerla, a creerla, a potenciarla, sino a expresarla. Mira, Juan el Bautista era un hombre idéntico a Sansón. La madre estéril, fue llamado a ser nazareo, no tomaba sidra ni vino, no podía tocar muerto, era llamado a traer salvación porque iba a anunciar de Jesús. Murió también joven como Sansón. Pero la diferencia es que alcanzó el propósito porque se mantuvo en el cuadro negro y no se salió al rojo. No hay ningún punto que se hable mal de Juan el Bautista. Claramente. ¿Y sabe la diferencia? Que si lees el texto, no te quiero tomar más tiempo, pero si miras el inicio de cuando tenía pañales Sansón, dice que el niño crecía. Capítulo 13 de Jueces. Pero cuando vas a Juan el Bautista, decía, crecía en estatura y sabiduría. Y ese es el clamor profundo que debe haber en nuestros corazones. Quédate con esa palabra, sabiduría. Saber cuál es tu marco, protegerlo, saber cuál es el consejo de Dios. Y te dejo como consejo práctico solo una frase. Cierra todas las fuentes de mentira y abre todas las fuentes de la verdad. Cierra todas las fuentes de mentira y abre todas las fuentes de la verdad. Oramos un momento, ¿parece? Señor Jesús, te damos gracias por la unción del Espíritu Santo que nos lleva a toda la verdad.
Y te invito a que tú hagas tu oración personal con Él, tan solo diciendo: Señor, dame sabiduría. Ahora, quizás he metido la pata muchas veces, eso ya fue pasado. Dame sabiduría. Quiero vivir dentro de tu paradigma, del cuadrado correcto. Y entender que cada vez es más difícil entender a otras personas o entendernos. Pero quiero mantenerme en conocimiento, ¿qué dices tú? En fe, sabiendo que tu consejo es acertado. En defensa, sabiendo cómo responder. En santidad, no cayendo ante la tentación. Y evangelización, en llevando a otros al conocimiento de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén.